Distinguidos catedráticos, estudiantes e invitados que nos acompañan, a nombre de la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora María Luisa Castañeda Rivas, les damos la más cordial bienvenida. Hoy es un gran día, pues nos reunimos para conmemorar los 200 años de la Constitución de Apatzingán, promulgada por el Congreso de Chilpancingo el 22 de octubre de 1814. En esta ocasión nos acompañan distinguidos especialistas e investigadores en historia y en política particularmente. Comenzaremos con presentar la mesa redonda. Comenzaremos con presentar a la maestra Julieta Ávila Hernández, a quien pido que le ofrezcamos un fuerte aplauso. De igual forma nos acompaña el doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, a quien les pido que le ofrezcamos un fuerte aplauso. Y además nos acompaña, como parte de la mesa redonda, el licenciado Roberto Zapata Pérez. Como moderador en esta mesa redonda va a estar el licenciado Miguel Ángel Vidal Gómez, a quien también le pido un fuerte aplauso. Deseamos que esta mesa redonda les guste y les sirva para comprender por qué la importancia de recordar una constitución tan importante para nuestro país y para América, la Constitución de Apatzingán. Cedo la palabra, bueno, voy a hablar un poquito sobre la síntesis curricular de nuestros expositores. En esta ocasión, a excepción del moderador, nos acompañan maestros de otras ciencias, de otros conocimientos, de otras investigaciones. Por eso fue un gran esfuerzo y espero que a ustedes también les sirva todo esto que estamos haciendo. La maestra, por ejemplo, la maestra Julieta Ávila Hernández es candidata de doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tuvo la obtención del grado de maestro en Historia por la UNAM, también por la Facultad de Filosofía y Letras. También tuvo la obtención del grado de licenciatura en la carrera de Economía en la Facultad de Economía. Como experiencia profesional, es profesora investigadora titular C en el área de Historia en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, entre otras actividades, del INAH, entre otras muchas actividades de difusión e investigación del archivo personal. Ha tenido diversas publicaciones, ha coordinado tesis para obtener grados en maestría, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Respecto al doctor Luis Ignacio Sáenz, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador de posgrado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lo ha sido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y lo es del posgrado en Arquitectura de Conservación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha ocupado diversos cargos en la función pública, como asesor de subsecretario de Planeación de Asuntos Culturales y Cooperación Internacional, director de publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinador general de política sectorial de la Secretaría de Energía, entre otras, que también estuvo trabajando como secretario administrativo del INAH. Ha sido autor y coordinador de diversas obras, cuenta con más de 250 publicaciones entre artículos, ensayos y capítulos de libro, y ha sido editor de más de 150 libros. Ahora es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Y finalmente, el licenciado Roberto Zapata
Tiene la licenciatura en Derecho por la UNAM, también en la licenciatura en Historia por la UNAM. Está haciendo su tesis en Maestría de Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Tiene especialidad en Derechos Humanos y está cursando la licenciatura en Filosofía. Es profesor de asignatura nivel A en Historiografía General 1 y 2, profesor de enfoques epistemológicos de investigación, profesor de asignatura de Derecho de Seguridad Social, profesor adjunto a nivel A en Historiografía General. Ha sido abogado postulante como experiencia laboral, auditor, analista, asesor administrativo, entre otras cuestiones. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Muchísimas gracias. Y finalmente, nuestro moderador, ya lo conocemos, al licenciado Miguel Ángel Vidal. Él trabaja con nosotros en la División de Universidad Abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya les cedo la palabra para que comencemos la mesa redonda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenos días. Antes que todo, quisiera también hacer mención, reiteración sobre lo que comenta la maestra Jacqueline Centeno acerca de los festejos que conmemora la Facultad de Derecho en relación a la promulgación o al menos emisión de la Constitución de Apatzingán. Su significado es importante porque muchas veces se nos designa un concepto sobre una constitución de Apatzingán, y no vemos un poquito más allá respecto a que esa Constitución de Apatzingán tuvo un florecimiento, una ideología, una concepción y una trascendencia que vamos a analizar ahorita, en particular nuestros especialistas. Pero también quisiera comentarles como preámbulo a todo esto que esa Constitución de Apatzingán tiene un nombre completo, que cuando fue emitida no fue emitida como tal, sino es un sueño, una concepción de una nación, y tiene muchas particularidades significativas sobre lo que se vivía en esos momentos por los insurgentes, en relación también a lo que tiene que ver con los festejos de la Facultad de Derecho. Quisiera comentarles que creo que somos los únicos que tenemos oportunidad ahorita de realizarlos, porque debido a estos sucesos sociales que sacuden a la sociedad, valga la redundancia, sobre todo estudiantil actualmente, me parece que no estuvo ocasión de festejar en grande el 22 de octubre, ¿verdad? Entonces, pues tenemos ese honor de realizar estos festejos. Y sin más preámbulo, más allá de la presentación de la maestra Jacqueline sobre nuestros importantes invitados, quisiera entrar en materia en relación a la Constitución de Apatzingán, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Quisiera también comentar que es muy importante que se realicen estos festejos, estas celebraciones en ámbito académico. Nuestros invitados saben perfectamente que una mesa redonda se realiza para afinar, profundizar en un tema. En este caso, ellos están perfectamente conscientes que nuestra audiencia son estudiantes y muchos de ustedes son de nivel básico. Por ello se ha optado por ser un poquito más abierto. Los puntos que vamos a tocar son muy abiertos, pero espero que no sean ambiguos. Y yo confío en que nuestros expositores van a ir induciendo los temas de acuerdo a las tendencias que tienen ellos. Esto es lo interesante de una mesa redonda, que los diversos puntos de vista nos dan un panorama y un mosaico al mismo tiempo que nos ilustra sobremanera. Entonces, respecto a la Constitución de Apatzingán, quisiera yo que nuestros invitados nos comentaran, antes que todo, antes de unas preguntas específicas que tenemos, el significado actual de la Constitución de Apatzingán. No sé quién desee comenzar. Ahí está. Bueno, pues muy buenos días. La Constitución de Apatzingán, decimos ahora, y es realmente, ustedes no saben, una novedad que en los últimos tiempos, podamos decirlo así,
y que bueno, ha habido algunos festejos, ha habido conferencias, ha habido muchas cosas en torno a la Constitución desde el principio del año propiamente, pues la UNAM, el INERM, el INA, todo el mundo se vuelca, y realmente yo les insisto, es una novedad porque esto a finales del siglo XX todavía no era común. Miren, yo me sentía así como medio coja de que digo, me invitan a derecho, caray, historiadora, acuérdense, la historia salió de los libros, algo ha entrado por ahí de nuevo, pero justamente siempre que pasaba por aquí, yo fui alumna de economía, alumna de filosofía, y siempre veía a Antonio Caso, Dios. Y yo justamente abrevo a la Constitución por medio de los ateneístas. Antonio Caso fue un ateneísta, y si algo tenemos que considerar de los ateneístas fue abrir un nuevo panorama a la cultura en México, iniciando el siglo XX apenas, en donde se decía la filosofía anda mendicante, la historia pues tenía solo el sitio positivista, y al principio nos dijeron vamos a llegar al auditorio de Eduardo Pallares. Yo dije, bueno, ahí está Eduardo Pallares con su historia del derecho. Se abrió pie a que el derecho fuera estudiado de manera hacia atrás, ¿no? ¿Qué había? Y en ese momento, pues digamos, las causas históricas, filosóficas no contaban. Sin embargo, este mismo auditorio pues está dedicado a una de las gentes que justamente se va a preocupar ya por aspectos históricos y filosóficos. Bueno, yo recordaba su interés por la justicia, su interés por la filosofía, cómo relacionar derecho, moral, ética, etcétera, ¿no? Entonces realmente la Constitución la vamos a tomar, me imagino, en este nuevo ámbito, ¿no? En donde yo misma como historiadora pues me atrevo a estar aquí, acepto, y vamos a tratar un tema que pues era interesante, como decía nuestro moderador. O sea, ni siquiera se llamó Constitución, él fue un decreto, y ya veremos cómo se intentó hacer todo esto, ¿no? Gracias. Doctor, por favor. Bueno, primero celebro la invitación de estar aquí con ustedes y estoy absolutamente sorprendido de que a estas horas infames de la mañana tengan semejante intensidad en sus actividades académicas. Eso como universitario y como académico realmente lo reconcilia uno con nuestra alma mater, ¿no? Desafortunadamente, como bien decía nuestro moderador, el ejemplo de ustedes no cunde en todas las disciplinas y los saberes que se cultivan y fatigan en nuestra universidad, pero ver esta cantidad de gente dispuesta a aprender, a modificar sus condiciones de vida y a insertarse de mejor manera en los debates y en la agenda pública, pues realmente es muy, muy reconfortante. Agradezco la presencia, bueno, de estar con todos ustedes aquí, y yo lo que diría es que Apatzingán es como todos los sueños, es un delirio. Los delirios son síndromes psicoanalíticos que deberíamos de entender y profundizar. Es una constitución que no lo es, como ya nos lo dice muy bien la maestra, que jamás entra en operación, no tiene un tracto de vigencia, y realmente no pretende normar o regular un estado de cosas a un sujeto colectivo, sino más bien pretende diseñarlo, y acaso, en más de un sentido, inventarlo. No existe la nación mexicana, lo que existe es esa abstracción que es entre, según las concepciones como lo califiquemos, la colonia o el virreinato, y de un extremo a otro de estas categorizaciones, pues evidentemente diferencias notabilísimas, de ser casi un reino entre reinos de la corona española a ser realmente un apósito. Y en ese sentido, tras la muerte de Hidalgo, el esfuerzo que se hace por convocar a una serie de sujetos que sean representativos de las regiones existentes entonces para reflexionar sobre el futuro de algo que está en mitad de una convulsión. Es decir, no existe un movimiento de independencia exitoso, están todos a salto de mata perseguidos por Félix María Calleja. De hecho, el Congreso de Chilpancingo, bueno, empieza a itinerar como todo el siglo XIX, la patria se empeñará en hacerlo,
y Juárez es nuestro mejor ejemplo de cómo la República viajaba en un carruaje. Es lo mismo que ocurre aquí. Entonces finalmente van a moverse en una geografía que ya no es, que no se corresponde con la de la actualidad. Por ejemplo, no existía el estado de Guerrero, entonces ni siquiera lo podemos referir como el espacio donde surgen estas reflexiones, sino eso tiene que ver con el Estado de México, como un dato simplemente curioso. Y en ese sentido, en Apatzingán lo que van a estallar son los sueños de liberación de algo que viene cuestionado, por lo menos desde 1808, por Fray Melchor de Talamantes, que es un sacerdote peruano brillantísimo, que es el que dice, ante la abdicación y la invasión de España, la soberanía tiene que regresar a su justo origen, y es ahí el tema de Apatzingán, creo yo. El tema de la soberanía es el que nos va a permitir ir más allá de ese enfado o de ese equívoco entre una nación que todavía no está constituida y un Estado que también es una aspiración. Entonces, desde esta reflexión fundacional de quiénes somos y hacia dónde vamos, esto es fantástico. El otro antecedente, que es la Constitución de Cádiz, que se promulga, y se promulga para no operar tampoco y tener una vida dilatada y muy conflictiva, el 19 de marzo de 1812, digamos, es una fuente que inspira, que tiene que ver, que deja una impronta en lo de Apatzingán, pero con diferencias notabilísimas, entre otras que aquí no se trata de regular una monarquía constitucional, sino de establecer un gobierno republicano. Y ahí ya apreciamos, y hasta ahí dejaría mi primer comentario, el primer delirio de Apatzingán: establecer, formular, postular e, insisto, acaso inventar una forma de gobierno que no tiene antecedente alguno en la historia de eso que llamamos la nación mexicana. Y esa capacidad de imaginación es lo que habría que celebrar de entrada en quienes formaron parte de las deliberaciones del Congreso de Chilpancingo y desde su notabilísimo producto, que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Gracias, doctor. Maestro Roberto Zapata, aparte de comentarnos el mismo punto, quisiera también que indujera el tema hasta donde usted considere sobre el origen, antecedentes europeos, tal vez americanos, tal vez norteamericanos, de la Constitución de Apatzingán. Por favor. Muchas gracias. Buenos días, también celebro que estén aquí a esta hora. Efectivamente, creo que la Constitución de Apatzingán, llamémosla así, ¿no? Para entendernos, sabemos que es un decreto, tiene una significación muy particular en la época actual para nosotros, porque creo que plantea problemas que persisten todavía. Por ejemplo, la cuestión de la legitimidad. No es un tema nuevo también para ustedes, que mucho se discute en torno a la posibilidad de una nueva constitución. Y es que justamente lo que subyace ahí es un poco este sentido de que es necesario un nuevo comienzo, ¿no? Y yo creo que así lo veían los insurgentes. Por eso tal vez podemos establecer este vínculo con ellos, ¿no?, de comprensión, porque ellos también en ese momento, en otras circunstancias por supuesto, estaban buscando fundar algo nuevo que no sabían efectivamente qué era. ¿Sí? Estaba todavía en discusión, la noción de México todavía faltaba mucho para que se fuera formando. Entonces, bueno, hay una entidad ahí que todavía no tiene claridad para ellos, e incluso los mismos historiadores tampoco tienen claridad, me atrevo a decirlo, porque justamente las revisiones historiográficas lo que hacen es replantear todos estos discursos que sucesivamente se han ido formando a partir de los historiadores mismos, ¿no?, que buscan ordenar el pasado, ¿sí? Y en esa necesidad pues, necesariamente generan categorías, ¿sí?, para comprenderlo. Pero eso no quiere decir que el pasado haya sido así. Digamos que lo que nos queda es un discurso, generar un discurso. Por eso hay quien dice que el historiador está más cerca de un arte,
más que de una ciencia, porque lo que le queda es crear algo a partir de algo objetivo, que son las fuentes, pero que no, digamos, está condenado a no acceder a esa verdad histórica que eventualmente se menciona en algunos discursos. Entonces, me parece a mí que la Constitución de Apatzingán, para comprenderla, ¿no? Dimensionarla más, hay que ponerla efectivamente en un proceso histórico, ¿sí? Digamos que es como la expresión de un tejido más profundo que hay ahí, y que se va siglos atrás, ¿no? Y que a mí me parece que tiene que ver mucho con la cuestión ya anunciada de la legitimidad política. Creo que parte de la coyuntura de las revoluciones de independencia en Hispanoamérica se insertan justamente en este cambio de paradigma en la legitimidad. En el siglo XVIII toma forma lentamente un discurso con matices ilustrados, con una nueva idea de hombre, y que supone también implicaciones en la manera de entender la política. Entonces, esto se expresa muy bien en esta, digamos, ruptura o cambio paulatino entre lo que es, digamos, el pactismo, que es la forma de legitimidad en el antiguo régimen, ¿sí? Donde el monarca pactaba con una comunidad o con un reino, y de ahí derivaba justamente la legitimidad monárquica. Por supuesto, todo esto en el contexto de un derecho divino, ¿sí? Y por otro lado, decía yo, en el siglo XVIII va tomando forma esta nueva forma de legitimidad, que es, seguramente ustedes ya lo han escuchado alguna vez, el contrato social, ¿sí? Esta noción que tampoco crean que era generalizada. Estamos, de hecho, muy focalizados a Europa occidental, lo que hoy es Europa occidental, donde están todas estas discusiones. Y tiene una expresión muy particular en las posesiones de la monarquía hispánica aquí en América. Como hitos históricos, pues tenemos la Revolución Francesa, donde justamente el hecho de que haya caído el monarca justamente está aquí en esta coyuntura muy específica, haciendo eclosión este conflicto entre estas dos formas de legitimidad, a mí me parece. Y sus consecuencias van a venir con el tiempo. Se van a prolongar varias décadas. Cuando llega Napoleón al poder, se erige ya como emperador. Primero hubo ahí otros matices de gobierno en la misma Francia revolucionaria, además de un vaivén entre la revolución y la contrarrevolución. Pero bueno, cuando ya es un emperador y emprende toda esta serie de digamos, invasiones a Europa, pues también lleva ahí valores ilustrados y nuevas formas de legitimidad política, y esto va a tener consecuencias también muy importantes aquí en la Nueva España en particular. No sé si quieren que ahonde más o... Bueno, pues ya que tengo el micrófono de nuevo en mano, y como esto es en parte un debate, pues en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, o no se expresan de manera como cada quien lo haría. Decía un historiador muy reconocido, Luis González, cada quien tiene su forma de matar las pulgas, ¿no? Entonces, pues si nos vamos al momento que nos exige la historia de ubicar la emergencia de esta Constitución, muy bien reconocida ahora por juristas importantes que ustedes habrán oído en algún momento. Yo no conozco tanto los nombres, pero me recuerdo José Herrera, José Peña, no sé, gentes que ustedes seguramente han conocido y que participaron en alguna otra mesa donde realmente se presta a un debate todo esto, porque, por ejemplo, mi
ex compañero, creo que no estás en Delina, ¿verdad? Ya no te veo por allá. Pero estoy ahí en la CRIM dando clases. Ah, en la CRIM, ya ves, somos vecinos por completo, no nos reconocemos todavía bien. Es todo un debate si tuvo vigencia, si no tuvo vigencia, porque justamente los historiadores hacemos la talacha, ¿no? Andar en los archivos y encontrar todos los documentos, que no porque no se haya encontrado documentos antes, porque el siglo XIX justamente se caracterizó, por eso que se le llama positivismo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Que recurriéramos a la fuente. Y si bien está en discusión, es acercarnos a la verdad, y la verdad es tan evasiva efectivamente, pero decía, bueno, pero nos acercamos a la realidad, y que cada quien tiene su punto de vista es efectivo, por eso hay interpretaciones. En cuanto a que la historia pues se acerca mucho al arte, el arte realmente es un concepto muy caro, muy importante, que nos hace a veces coordinar una serie de situaciones, y en esa parte de la interpretación puede haber esa parte artística, digamos, pero no porque no sea apegada a la lógica, a la filosofía. Los artistas también tienen todos esos bagajes, y entonces la historia, por metodología actualmente, pues es una ciencia social, punto, ¿no? O sea, es una ciencia a la que te acercas y tienes que demostrar, y si no demuestras, a lo mejor no demuestras como los de las ciencias naturales, donde a través del microscopio nos pueden decir, ahí está el bichito y miren, como ahora el ébola, ¿no? No podemos decir no existe, rotundamente. Sin embargo, en historia, por medio de un método, de un estudio cuidadoso, sí podemos convencer a una mayoría o no de una cierta posibilidad, de una cierta situación. En el siglo XIX se decía, tenemos trozos de historia solamente. Ahora vemos que tenemos interpretaciones de historia. Y la Constitución, yo les decía, bien reconocida como primera constitución, justamente nos habla de un proceso en el que la gente que vivió ese proceso estaba viviendo momentos muy complicados, en donde, si ustedes recuerdan, nos vamos no solamente al siglo XVIII, sino cómo inicia la Nueva España incorporándose a Occidente, a la Europa occidental, y cómo se incorpora después de una pavorosa conquista, donde la gente de lo que se consideró de que a Hernán Cortés se le ocurrió que se llamaba Nueva España, así se quedó, y era una Nueva España justamente, porque en cuanto a leyes, pues se trajeron las leyes, se trajeron con cómo iba a gobernar un sitio que no era pequeño, tierras enormes, donde cómo se iba a considerar todo esto. Entonces, de esa manera se comienza una integración, yo diría, en términos de debilidad, porque la gente del virreinato no va a tener las mismas expectativas de la gente de la península. Nacieron, decían los virreyes, para callar y obedecer. El sometimiento al que se vieron sujetos los indígenas fue terrible, todo el mundo sabe, y no tenemos que recurrir a cosas muy específicas, y no se sabe que la población se diezmó por las mismas condiciones en las que vivió. Entonces, ¿cómo iba una multitud de gente a participar en derechos, en leyes que no les eran conocidas? Un proceso muy difícil. Esta conquista nos hace salir aparentemente de la Edad Media. Es el hito, como decían, que modifica esa llegada de Nueva España al mundo occidental. Sin embargo, y ahí tenemos el mismo arte para ver que las propias iglesias, las estuvieron pues cuando las vemos tienen distintos rasgos artísticos, porque no estuvieron sujetos a una sola interpretación y representación del arte. Así igual el proceso social estuvo sometido a una serie de violencia, de dificultades, de pleitos, por así decir,
para ubicarse cada una de las clases sociales, podríamos decirles así, o de los distintos estamentos, llámense criollos, llámense mestizos, llámense castas, donde no podían aspirar en ningún momento a tener un sitio en la legislación. Con todo esto, hacer una constitución y que ahora reconozcamos que muchísimas de esas cosas las hicieron los criollos, Miguel Hidalgo entre otros, pues era como natural, porque quienes tenían acceso a la educación, pues los criollos, ¿no? Los mestizos, como fue después José María Morelos, pues de alguna manera cuando pudieron acceder, llegaron también a sus propios acuerdos, y en ese sentido vemos cómo van a participar. Y hablar de la Constitución no podemos evitar, y por eso decía ahí entra la historia, en un proceso de búsqueda de lo que era la Nueva España, pasando por América Septentrional, América Mexicana, a fundarse como una nación a través de estos documentos, a través de esta gente que pugnó por crear estas ideas. Si no hubiera habido ideas, si no hubiera habido necesidades de la población, no se hubiera dado este proceso violento que de nuevo nos lleva a acabar con una etapa, ¿no? Porque la independencia justamente da la posibilidad a la nueva nación de entrar en lo que podríamos llamar un segundo momento en la historia, donde entramos, y las preguntas actuales con las que llegamos al pasado son importantes. Ahora hablamos mucho de la globalización, pues la conquista pudo habernos dado una primera entrada a la primera globalización, o sea, el mundo no se conocía como tal, y llega un momento en que América se incorpora y entonces tenemos un nuevo panorama del mundo. Con la independencia vamos a ver una segunda globalización propiamente, porque el comercio, al iniciar ya el liberalismo, el capitalismo, etcétera, nos va a dar importantes corrientes, importantes aspectos donde Nueva España va a participar de una forma importante y que quizá no se ha visto en el mundo. ¿Por qué? Porque entramos con una España que en un primer momento es un imperio y poco a poco va entrando en decadencia, y llega un momento en que tiene que perder en el mundo su importancia, y entonces la asumen Inglaterra y Holanda y otros países, ¿no? Bueno, creo que ya me extendí ahora y cedo la palabra. Sí, gracias. Cedemos la palabra al doctor Sáenz, por favor. Bueno, yo lo que insistiría, y esto es fascinante, yo creo que en lo que dicen los colegas está un poco ahí en el fondo. No hay una independencia como no hay una revolución, lo que hay es muchas independencias y hay muchas revoluciones. Cada uno de los actores, cada uno de los sectores participantes en estos movimientos, evidentemente tiene una concepción de lo social ordenado, tiene una inserción social muy específica, y las diferencias entre Hidalgo y Allende, bueno, pues son absolutas. Y si pensamos también qué pasa con la Junta de Zitácuaro de Rayón en 1811, pues igual hay muchas diferencias. Entonces no hay, digamos, un actor social unificado que esté promoviendo un cambio, sino es más bien la fragilidad de la monarquía hispánica cuando abdica a su propio rey y entran en un proceso de invasión, lo que genera la pregunta sobre la soberanía, y las respuestas que se van a ir dando son muchas y muy distintas. Evidentemente, dentro de la propia tradición de los Habsburgo y después de los Borbones, existe tela de donde cortar, y tan lejos como la Alta Edad Media en España, España es una abstracción, lo que es un reino de reinos, donde el rey está convocando estados generales en un montón de regiones que hoy llamamos autonómicas en España. De tal suerte que no hay nunca esta cuestión altamente integrada que pensamos como necesaria en la política para la construcción de los cambios o las rupturas sociales. Aquí se va dando entre el radicalismo del Congreso de Chilpancingo, que yo creo, y ahí coincido, es lo mejor de nuestra tradición política o de cultura o filosofía política del siglo XIX,
que inicia con la presentación de los sentimientos de la nación de José María Morelos, al plan de Iguala, que es un retroceso absoluto, aunque ese sea el momento donde se pueda amarrar o anudar un pacto entre lo diferente y establecer ya propiamente el estado de facto de la independencia, pues hay un abismo y un absoluto retroceso y la desaparición de un montón de actores sociales. En ese sentido, Apatzingán creo que es muy relevante, porque en 2 títulos, en 242 artículos, nos muestra un proyecto de nación realmente extraordinario, que el día de hoy seguiría vigente como un faro a ordenarnos y a repensar un montón de temas. Si quitamos un poco esa afirmación, yo que vengo de una familia jacobina de hace 6 generaciones, que me lastima y me incomoda, que es el reconocimiento de la religión católica como la única verdadera, etcétera y demás, es impecable el decreto constitucional. O sea, deberíamos, y en eso coincidiría, abrevar más y de mejor manera en el territorio de su polisemia de sentido para pensar muchos de los temas que hoy nos aquejan. No será casual, o me preguntaría qué tan casual es, que sea la geografía de lo que hoy llamamos Guerrero la que desde entonces nos llama un poco a cuentas, ¿no? Será el Congreso de Chilpancingo, será después el Plan de Iguala, hoy Iguala es notoria por tristísimos acontecimientos, y que revelan que hoy, como en ese entonces, somos una sociedad irreconciliada con nosotros mismos. Es decir, no somos un actor nacional unificado, somos muchos Méxicos, y en la medida en que no lo reconozcamos, y en la medida en que no salvaguardemos los derechos a ser mexicanos de manera o de perspectiva diferente, pues difícilmente vamos a avanzar. Y en ese sentido, pues insisto, es muy elocuente lo útil que seguiría siendo la Constitución de Apatzingán en los temas de la agenda contemporánea. Doctor, por favor, usted mismo. Muchos de los asistentes son estudiantes del curso de Historia del Derecho Mexicano, están fresquecitos con los sucesos del Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1808. Quisiera que usted integrara, por favor, condujera los sucesos, cómo pasaron y cómo nos llevaron de 1808 a 1813-14, por favor, el entorno social, político, cultural, etc. Bueno, como yo decía, básicamente hay que entender que somos una sociedad casi estamental y formada por castas, donde las diferencias son abisales y los derechos son inexistentes para muchos de las grandes mayorías que componían la colonia o el virreinato. Por más que hay estas formas que no son propiamente modernas, digamos, pero son vigentes de tener ayuntamientos y de tener cabildos y de tener formas de participación ordenadas, lo que se revela es la orfandad de este colectivo social al momento de la aplicación, insistiría, y de la invasión de la metrópoli. Y entonces, yo sé que suena un poco como pomposo, ¿no? Suponemos que la soberanía entonces regresa al pueblo, regresa a la nación, y entonces surge toda una discusión de cómo nos organizamos y de qué debemos de hacer. Y lo que hay, pues, es el cuestionamiento de que ni el virrey ni la Real Audiencia son representativos de nada, sino salvo de algo que desde entonces se empieza a calificar como el antiguo régimen. Entonces, el tema es cuál será la brújula para ordenarnos. Y creo que ese es los avatares que vamos a vivir a partir de 1808, en el despertar de la ciudad, de sus habitantes, de sus gremios, de sus estamentos, en busca de un régimen que los represente, que por primera vez los represente. El problema es que de 1808 a 1821 suben y bajan los actores políticos y suben y bajan las formas de representar esos actores políticos. Y digamos que las energías sociales originarias que despiertan la discusión de lo que terminará siendo el ser nacional en 1808, bueno, van a quedar totalmente aplastadas en 1821, va a ser muy diferente el resultado. Pero eso nos sigue pasando en la Revolución, por ejemplo, ¿no? Haría yo el símil. La batalla de Ciudad Juárez
pues determina el fin del antiguo régimen porfirista tan temprano como en mayo de 1911, y la estabilidad revolucionaria no se va a lograr, según los autores o los intérpretes, o en 1921, o en 1923, o en 1929. Entonces ya el tema no tiene que ver con la metrópoli, tiene que ver un poco con nosotros mismos. Y en ese sentido, yo lo que preguntaría, o lo que me cuestiono es que no hay un nosotros. Lo que yo veo de 1808 en adelante es un esfuerzo extraordinario de construcción de un sujeto colectivo que sea capaz de representarse, de expresarse en leyes, en ordenamientos, y darle un sentido desde lo territorial hasta todos los demás aspectos, ¿no? Sí, gracias, doctor. Maestro Zapata, por favor, al respecto. Sí, bueno, a mí me gustaría recuperar un poco esta cuestión de lo significativo que resulta para entender lo que está ocurriendo en la Nueva España en aquel momento, las invasiones napoleónicas, que creo que es un elemento no solamente contextual, sino realmente es muy importante, sobre todo si focalizamos el análisis entendiendo que la Nueva España formaba parte de una monarquía, la monarquía hispánica, y que en esos momentos la metrópoli pues había sido invadida por las tropas napoleónicas. En el contexto europeo, lo que estaba ocurriendo en esos momentos era pues un conflicto donde había, digamos, dos entidades que se estaban enfrentando, han sido enemigas tradicionalmente en esos siglos, que es Inglaterra y Francia. Entonces, lo que busca Napoleón es aislar a Inglaterra, y en esa intención trata de neutralizar al prácticamente el único aliado que tiene en Europa, que es Portugal. Entonces, con un convenio con el ministro español Godoy, que era muy despreciado por los españoles, pero muy apreciado por la reina, muy apreciado por la reina, entonces le permiten a Napoleón, a las tropas napoleónicas, pasar por territorio peninsular español, pero resulta que se quedan ahí, ¿no? Los Braganza, que eran la casa dinástica en Portugal, logran salir a Brasil, pero no corren con la misma suerte los monarcas españoles. Digo monarcas porque fue Carlos IV y su hijo Fernando VII los que en sucesivas abdicaciones ceden el poder a Napoleón, y a su vez se la da a su hermano, a José Bonaparte. Esto trae como consecuencia un conflicto que denuncian mis compañeros, que es justamente el problema de la representatividad, porque ahora que la metrópoli está ocupada, ¿quién representa la autoridad? Entonces se despierta ahí una discusión muy interesante en España, y en España igual también hago aquí, recupero un matiz que ya han hecho, en el sentido de que es justamente un conjunto de reinos, no es la España como Estado-nación como hoy la vemos, ¿sí? Es otra entidad política, ¿sí? Y viene pues necesariamente una discusión, pero también en el contexto de una reacción, una resistencia a esta invasión. Entonces inicia una guerra de guerrillas, de ahí viene el término, donde pues el pueblo español busca su independencia. Ellos también tienen su guerra de independencia en esos momentos, y la entienden así hoy en día. Entonces se empiezan a generar, en esta necesidad de generar una entidad representativa, unas juntas que lo que buscan es representar, pero no al pueblo, sino al monarca. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Y se empiezan a generar una serie de juntas que en esos momentos lo que necesitan son recursos. Entonces vienen a la Nueva España, llegan en momentos diferentes, y bueno, cuando aquí se enteran, pues no hay duda, quieren apoyar, e incluso empiezan a generar en el imaginario en algunos sectores que incluso Napoleón también va a invadir la Nueva España, ¿no? No sé, creo que no era su intención, pero digamos que hubo expresiones de que se empezaban a armar, en fin. Entonces, cuando llega, creo que primero llegó la Junta de Oviedo, no sé
o la de Sevilla, ¿no? Fueron las dos que llegaron, y hubo un apoyo unánime por parte de las autoridades virreinales. El problema llegó cuando una segunda junta arriba a la Nueva España afirmando que ellos eran los que encargaban la resistencia. Entonces, cuando se dan cuenta que hay un problema en España de representatividad, de cuál es la junta que realmente esté representando los intereses de la resistencia, es cuando ya empiezan a separarse aquí dos bloques. Por un lado están un bloque que se puede identificar como predominantemente los peninsulares, ¿sí?, que optan por reconocer a la Junta de Sevilla, y por el otro lado podemos decir el grupo predominantemente criollo. Hay muchos matices aquí, ¿no?, pero es para no atorarnos, que se identifican en una institución que es el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y lo que ellos buscan es ya no reconocer a estas juntas, sino crear una junta propia, que la Nueva España tenga también una junta, en tanto está esta eventualidad en la península, en tanto no hay un monarca, ¿sí?, una junta que represente, insisto, al monarca, a Fernando VII. Pero en este contexto que se empieza a radicalizar, los peninsulares pues empiezan a tener sus reservas en torno a esta digamos, opción que plantea el ayuntamiento, que además el ayuntamiento le propone al virrey, a Iturrigaray, que sea la cabeza de esa junta. Iturrigaray, que ya estaba por terminar su administración, pues vio una forma idónea de permanecer aquí con cierto poder, y eso no lo aceptaron los peninsulares, y entonces viene un célebre golpe de Estado que va a tener implicaciones muy importantes pues en los siguientes 11 años. En buena medida, la guerra de independencia también se explica por este acontecimiento muy particular, ¿no? Claro, no es la única explicación, es una red ahí muy compleja de causas, pero es una, al menos, que está en el imaginario de los insurgentes, que es justamente ese golpe de Estado de los peninsulares, donde quitan del poder a Iturrigaray, a su familia, y nombran un nuevo virrey, ya entrado en años, que es Pedro Garibay. Y este hecho va a generar una resistencia y una desconfianza por parte de la población criolla, que va a tomar expresión con las continuas conspiraciones, ¿sí? Las más emblemáticas, no son las únicas, son las de 1809 en Valladolid, que fue descubierta y donde ya hay algunos nombres significativos. Por ejemplo, ahí está Allende, también está Michelena, en fin. Hay otros personajes, Fray Vicente Santa María, que también va a ser muy importante para las esperanzas de crear un documento constitucional, la Constitución de Apatzingán, porque era un intelectual que incorporaba pues mucha sabiduría en el ámbito de la política, pero no le dio tiempo llegar a la Constitución de Apatzingán, ¿no? Hay quien dice, quién sabe, que incluso estuvo ahí también Iturbide. Esto es ir y venir de las personas que también van cambiando sus lealtades, sus concepciones políticas. Hay algún historiador que menciona que Iturbide también estuvo ahí. En fin, y la siguiente conspiración pues es la de Querétaro, que ya más o menos sabemos cuál fue el cauce que tomó el descubrimiento de dicha conspiración, que además, hay que decir, era una conspiración que ambas no eran conspiraciones focalizadas en estos centros urbanos, sino que era una red, ¿sí?, de autoridades, porque finalmente muchos de los conspiradores eran autoridades, en diferentes ayuntamientos, ¿no? Entonces es una atmósfera bastante efervescente la que está en esos momentos en la Nueva España. Pero todo esto deriva principalmente en ese momento de ese golpe de Estado. Ya más adelante vamos a ir viendo qué matices van tomando estos conflictos. Maestra Julieta, aparte de llevarnos a 1813-14,
quisiera que cuando toque ese punto nos platique si usted considera que la Constitución de Apatzingán es el origen del constitucionalismo mexicano o incluso el origen de la nación mexicana. Por favor. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener claro este proceso de surgimiento del que hablábamos y hablan los compañeros, en donde la Constitución, como decíamos, surge en un proceso revolucionario que quiere dar independencia a la Nueva España, y en el cual los distintos sectores, los distintos estamentos de la población pues van a tener su muy particular punto de vista y su muy particular participación. Yo quería destacar, por ejemplo, en los héroes que se decían, bueno, llegan unos héroes, se retiran, cómo se va tomando en momentos de la historia, si es muy importante uno de ellos, si es muy importante otro, en qué momento sobresale. Yo creo que ahora los documentos encontrados hasta la fecha nos permiten ver cómo es un proceso. Realmente yo me pregunto, sí hay distintos puntos de vista, pero son distintos movimientos de independencia. Claro, están todas las naciones de América Latina, el mismo Estados Unidos, que había tomado su distancia años antes, en 1776, ellos declaran su independencia. México en ese sentido podríamos decir espera todavía, pero no porque no haya habido, o sea, las rebeliones en la Nueva España inician desde el momento en que Cortés asume el mando, y si vemos toda la trayectoria de gente que se rebeló, pues desde el mismo hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, y cómo todos van tomando en su medida las posibilidades de adquirir, primero se dice una autonomía y después una independencia total de ese reino que se va a constituir en nación, en estado, ¿no? Pero ¿quién lo va a llevar? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo, ahora nosotros asumimos muy común y fácilmente que el pueblo somos todos, ¿no? Pero el pueblo en ese momento, ¿qué permitía a la gente? Porque creo que aquí hay que hacer una indicación muy fuerte. La gente no se salió de la legislación, de la ley en el momento de provocar todo este tipo de cosas. Los del ayuntamiento estaban recurriendo a la legalidad y decían, ¿qué hacemos? Pues como en Europa se acostumbraba recurrir, llámese Cortes, Parlamento, Congreso. Entonces cuando intentan hacer el Congreso de Apatzingán, ya ha llegado su momento después de los acontecimientos del ayuntamiento y demás, estamos en las mismas. O sea, se trata de constituir a una representatividad que nos vaya a dar algo que había desaparecido, el rey. O sea, no había rey, es precisamente la posibilidad de asumir el mando. ¿De qué manera? Pues por eso se pretende en ese proceso de revolución de independencia tomar el poder tan simple y sencillamente como constituyendo un nuevo gobierno, como mediante una constitución que es revolucionaria realmente, como todos los acontecimientos de la independencia, porque simplemente piensen, Miguel Hidalgo da el grito un 16 de septiembre de 1810, y bueno, cuando él más tarde en Guadalajara, y incluso se han encontrado documentos donde desde antes él declara la abolición de la esclavitud, estamos hablando de realmente acontecimientos sumamente importantes. Recuerden simplemente el Lincoln, pasarán 50 años para que se declare la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y aquí se declara en ese momento, ¿no? Creo que incluso es la particularización de la Nueva España en relación a otros países. Por eso es que es importante. Y también quiero señalar que realmente esto es un proceso, lo de la independencia, que hasta antes se veía separadamente a veces a Hidalgo, a Morelos, al mismo Rayón, y en realidad los documentos que generan son nacidos de la misma inquietud. Ahora se sabe que el bando que sacó Hidalgo en 1810, muy temprano, va a ser retomado, y hay cartas donde el mismo Morelos dice a Rayón, oye, los elementos constitucionales, que es otro antecedente, digamos, de la Constitución de Apatzingán, nos van a dar
que la idea, según la carta, de que esos elementos, le dice Morelos a Rayón, oye, con poca diferencia es lo mismo que conferenciamos con el señor Hidalgo. Cuando Morelos da a conocer sus sentimientos de la nación, documento muy importante en el que él, al igual que Rayón, trata de dar un lineamiento al Congreso de Apatzingán para ver por dónde, hacia dónde se va a dirigir el movimiento. Entonces, Morelos también reconoce que él toma de Hidalgo las ideas que se había dado. Entonces, Hidalgo no es una gente que, como habíamos visto antes, pues era una gente que surgió de repente, que toma la independencia, que lleva un momento muy difícil, muy complicado, en donde hay muertes de españoles, se le acusa mucho de haber sido cruel, violento, etc. Pero era una guerra, o sea, realmente había violencia. Cuando decimos, es que a Morelos mismo se le acusa, era cruel, pero Calleja no lo era menos, o sea, era una guerra. Y yo ahora que se conmemoró, como decía él, en ese momento, el día 22, el miércoles, que conmemoramos exactamente los 200 años de la Constitución, que marca la separación por primera vez en México total de España, y ese es uno de los tinos de este decreto constitucional. ¿Qué sucedió en México? Y lo que nos decían los compañeros y comentábamos alguna vez, es que justamente esas zonas indígenas de nuestro país es donde todavía de alguna manera se reclama justicia. Entonces seguimos diciendo lo mismo que dijo Morelos en su momento, lo mismo que dijeron Hidalgo en su momento: necesitamos una buena ley, no una ley. Y así lo dicen ellos, una buena ley. Una ley que venga a conceder a la gente trabajo, un sueldo acorde a lo que realiza. Y en sus mismos documentos llega a decir Morelos: en este país todo mundo tiene que trabajar. Si alguien no trabaja, si no hace estudios, si no hace otro tipo, porque participaban igual que ahora el miércoles, estudiantes, maestros, etcétera, y todos ellos pues nos van a dar la idea de lo que era ese movimiento y de lo que en este momento es. Y dice, y el que no trabaje, pues entonces, ¿cómo puede tener un salario digno? Entonces se va a la milicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas maneras de la vida, de nuestra historia presente, pues son muy significativas. Porque bueno, yo vi que el mismo Derecho participó en la marcha, cosa inusitada, porque marcha en las marchas y en esas cosas que a veces vemos con espanto, como que se desequilibra el país o qué pasa. Pues ahorita, a raíz de estos muchachos que no se sabe su paradero, pues están ahí y que claman, pues claman justicia, claman no sé cuántas cosas, pero entre otras cosas uno dice, curiosa manera de haber celebrado México los 200 años de la Constitución de Apatzingán. Bueno, quiero volver a esto de que todos estos documentos que nos van a dar finalmente el decreto no están tan desconectados como se había pensado. Les decía, tanto los elementos constitucionales como los sentimientos de la nación que hace Morelos, todo ello son las distintas maneras de intentar, por medio de estos que ahora llamamos héroes, consolidar un punto de vista de una nueva nación, de una nación separada, diferente, que se rija a sí misma. ¿Y cómo? Ponen su primer granito de arena, que es ese decreto constitucional. Decía ya por ahí, con 242 artículos. En él va a haber ese intento de dejar claramente esclarecidos una serie de puntos, como el gobierno, como la soberanía. Decíamos que quizá la primera y la única tacha que se le puede dar a ese documento, que es prácticamente un documento innovador, correcto, dicen los juristas, desde el punto de vista de cómo está expresado, no se hizo de la noche a la mañana, como pareciera. Es un documento que es resultado de todo un proceso y de participación de distintas gentes.
los mismos sentimientos de la nación que siempre se han adjudicado a Morelos. Ahora que se han recopilado y buscado y encontrado una serie de revistas, de periodiquillos, de en fin, lo que hacían todas estas gentes, se ha encontrado que esa expresión, sentimientos de la nación, fue utilizada comúnmente entre varios de los que participaban ahí. ¿Por qué? Pues no sé, recuerdo Quintana Roo, por ejemplo, en sus revistas, ¿no?, que utilizó esa expresión, que Carlos María Bustamante, que se dice que él fue uno de los redactores. Pues sí, muy bien pudo haber sido, y hay ahí rastros ya que van apareciendo de que efectivamente yo creo que todos estos documentos no se pueden considerar como de una sola gente. Sí las firma alguien porque tenía la representatividad en el momento, pero realmente es resultado de un colectivo que buscaba una nación. Creo que ahí cortamos por el momento. Gracias, maestra. Quisiera también que el doctor nos comentara la génesis de una nación, como usted ya lo había comentado previamente, y que nos ayude también a formar un concepto o nos comente sobre la participación específica de José María Morelos en el documento, en la independencia, en la formación de una nación y en la historia. Bueno, coincido plenamente con lo que se ha dicho. Evidentemente los sujetos tienen ámbitos de actuación, de cobertura específicos y son representantes de sentires más amplios, digamos, de atmósferas colectivas, ¿no? En ese sentido, pues Morelos es algo más que el mismo, representa toda una lectura y una forma de integrarse o de visualizar el tema de lo mexicano en ese proceso de su peculiar construcción. Aquí el tema es cómo hay una absoluta duda sobre el poder mismo. Eso es una cosa que me parece a mí excepcional en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Para todos nos queda claro que la división de poderes no puede ser ejercida por una sola persona o por una sola corporación. Eso no queda claro cuando hablamos del poder ejecutivo. Sin embargo, en este caso específico, la idea del gobierno supremo es que se ejerza, por ejemplo, a través de 3 personajes. Y en este caso los identifican, los registran y los ponen a trabajar. Ahí yo entendería esta duda de si entró en funciones o no entró en funciones el decreto constitucional. Lo que sí es cierto es que las zonas que fueron ocupando los insurgentes, pues sí tuvo vigencia. El asunto es que como andan a salta de mata huyendo de calleja, bueno, pues esto es un caldo de cultivo muy complejo. Pero centrándonos un poco como algo muy novedoso y que sí habla de una peculiaridad en este caso de Morelos. Yo creo que Morelos es el más demócrata, el más convencionalmente demócrata de todos los que participan en el movimiento. Me parece notabilísimo que se integre una junta gubernativa, un gobierno supremo, a través de 3 personajes. 3 personajes que ya además 2 de ellos los tenemos absolutamente olvidados, que es Lisiaga y Cos, y que junto con Morelos van a ser ese primer germen como de dividir al poder contra sí mismo, desconfiando pues de que las decisiones unilaterales puedan ser inteligentes y puedan ser representativas. Creo que todos los avatares complejísimos de nuestro siglo XIX y lo que va y bueno, ya qué decir del XX, pues nos demuestran que sí, que evidentemente necesitamos una mayor participación, una incidencia real en la construcción de lo social ordenado, y estos hombres, tan temprano como en 1814, lo tienen clarísimo, o sea, desconfiando de sí mismos. Eso a mí me parece que los distancia también del propio Allende y del propio Hidalgo. Estos son personajes, yo creo, mucho más estructurados. Otro tema que quisiera un poco abrir, sé que es un tema polémico y que es un tema que tiene que fundarse en procesos específicos de investigación, es que con mucha ligereza queremos anclar los movimientos el movimiento de independencia nuestro y del resto de América en el tema del enciclopedismo francés. Y esto es una cosa fácil de enunciar y muy difícil de probar, porque cuando uno
registra y urdiña los repositorios documentales y las bibliotecas de la época, pues son escasísimos los ejemplares de las obras de eso que llamamos el siglo de las luces francés. Lo que tenemos es una mediación del liberalismo español, y ahí sí tenemos cualquier cantidad de ejemplares, y es más la mediación de Jovellanos que el pensamiento directo de los franceses. Y si lo viéramos así, con la modestia del caso, y revisáramos y leyéramos a Jovellanos, que también lo tenemos absolutamente eclipsado, pues entenderíamos más estas discusiones de por qué tienen este tipo de rumbos y de énfasis muy distintos a como se da en Francia. Tampoco yo creo que el régimen del terror estuviera leyendo a Voltaire. Esas son, digamos, imaginaciones delirantes que nos vamos proveyendo para ser más ilustradas o civilizadas a las sociedades y a los colectivos, ¿no? Gracias, doctor. Maestro, por favor. Sí. Sí, yo coincido también en el hecho de que particularmente la Junta de Zitácuaro, que es una junta que instituyó Rayón, que había sido secretario de Hidalgo, y que sobrevive a la captura. Entonces, en esta necesidad de la insurgencia por establecer un orden, ¿no?, un sentido, que no quedara como la sensación de que era ímpetu desbordado, trata de darle digamos, un orden, ¿no? Y entonces genera esta junta, la Junta de Zitácuaro, que iba a estar integrada por 5 vocales, ¿no?, que iban a ser justamente como la encarnación, no de un poder, sino de los 3 poderes, ¿no? Ahí no está esta división del legislativo, ejecutivo y judicial, sino que iban a encarnar los 3 poderes. Estaban en formación, y además era el contexto de una revolución armada. Entonces, ese fue el mecanismo que encontró Rayón, y estuvieron efectivamente estos personajes que la historiografía los relega, pero que son muy significativos, ¿no? Lisiaga y era Verduzco, Sixto Verduzco, y el propio Rayón. Entonces, quedaron 2 vacantes. Uno después se le iba a ofrecer a Morelos, pero el contexto en el cual se le ofrece a Morelos, está aquí este 5.º lugar para la Junta, es porque los 3 que ya estaban allí, como dice el doctor, en un conflicto fundado en la desconfianza. Es decir, dado que no quedaba claro todas estas atribuciones que iban a tener cada uno de ellos, pues necesariamente derivó en un conflicto donde decían, no, es que Rayón se está extralimitando en sus facultades, y eso no estaban dispuestos a aceptarlo ni Lisiaga ni Verduzco. Y luego estos 2 entraron en conflicto, pues le mandan por la correspondencia, la queja a Morelos, que estaba en otro lado en la lucha armada, donde le informan que Rayón estaba violentando la ley. Bueno, en el contexto de guerra es muy singular que ese fue el argumento. Rayón no le escribió a Morelos, entonces Morelos como que se predispuso a que realmente se estaba extralimitando, y entendió que la Junta estaba ya cumpliendo con su ciclo y que era necesario generar algo más, ¿no? Entonces, cuando ya surge esta concepción sugerida por Bustamante, que es la de un congreso. Simultáneamente quisiera también recuperar un poco esta cuestión de los elementos constitucionales de Rayón, que también es un documento que busca encauzar la lucha armada, y también un poco hay que entender que la Nueva España en ese momento no crean que estaba levantada en su totalidad, ¿no? Nada. Hubo partes, digamos, que siempre estuvieron bajo la jurisdicción realista, por ejemplo la Ciudad de México, ¿no? Aquí no hubo batallas importantes, sí había grupos secretos, los guadalupes, ¿no?, que le mandaban información a Morelos,
pero en cierta forma, digamos que lo que predominaba en buena parte de la Nueva España pues eran los realistas. Entonces, en la época de Morelos, la lucha armada estaba focalizada efectivamente en este complejo geográfico muy particular que es lo que es el estado de Guerrero, que se llamaba Tecpan, que se le puso Morelos mismo, Oaxaca, Michoacán, parte de Puebla, en fin. Pero digamos que la Nueva España estaba dividida, ¿no? Y además está otro contexto. En Europa las Cortes ya habían promulgado la Constitución de Cádiz, ¿no? En 1812. Una Constitución que llega a la Nueva España y que empieza el proceso de juramento por los diferentes pueblos, las villas, las ciudades. Todavía en 1814 hay pueblitos que están jurando la Constitución de Cádiz. Y unos meses después, Fernando VII regresa al poder y desconoce la Constitución de Cádiz, ¿no? Pero claro, eso todavía no llegaba mucha esa información aquí, y menos a las zonas insurgentes. Entonces, en esta necesidad de legitimar también el movimiento insurgente, Rayón impulsa estos elementos constitucionales, o elementos de nuestra Constitución, también le llamaban, que es un documento muy breve, tal vez con los ojos de juristas, si regresamos a ver, van a decir que es muy elemental en muchos aspectos, pero ya están ahí cierta componente axiológico, que es lo que hoy conoceríamos como la parte dogmática de las constituciones, y también ya se sugiere parte de un ordenamiento, ¿no? del Estado, entre comillas, muy entre comillas, que eventualmente podría salir, ¿no? La organización, digamos. Entonces, este documento es muy importante, se lo mandan, como decía la profesora Julieta, a Morelos, para que lo revisara. Y lo que se tardó algo, Morelos, de Rayón se empezó a poner nervioso, eso lo narra Lemoine, y cuando le manda la respuesta, con sus observaciones, efectivamente, los elementos constitucionales todavía estaban en este ámbito de reconocer los derechos de Fernando VII. Y lo que hace Morelos es rayar el nombre y sugerir, ¿no? Que, bueno, no sugiere, le dice a Rayón, quitémosle la máscara al movimiento, ¿sí? Quita a Fernando VII. Es decir, ya está ahí una noción clara de independencia. Hay quien interpreta, eso pues está sujeto a discusión, que Rayón en realidad lo que estaba buscando era también allegarse de más apoyo, de más soporte poblacional. Buena parte de la población criolla habían decidido optar por los realistas, ¿sí? Por diversas circunstancias, pero lo que buscaba el movimiento insurgente era justamente allegarse a estos apoyos, y la manera que encontraron era mantener el nombre de Fernando VII. Tal vez en el fondo, dicen ellos, ¿no? Algunas interpretaciones, ellos ya estaban convencidos de que Fernando VII no iba a regresar, no sabían que sí iba a regresar, ¿no? Y que iba a desconocer además la Constitución Liberal de Cádiz, ¿no? Que iba a fungir un poco como un contramovimiento, ¿no? Del absolutismo. Entonces, es en este contexto donde está este documento, los elementos constitucionales, que a mí me parece son muy importantes por estas dos nociones que les digo, ¿no? Ya está ahí esa parte, digamos, dogmática que apenas está sugerida, ¿no? Y el orden al movimiento. En cuanto a Morelos, creo que es muy significativo. Efectivamente, los Sentimientos de la Nación es un documento muy importante, porque también ahí da un soporte a la parte dogmática de lo que sería la Constitución de Apatzingán. Hay otro documento que es el reglamento del Congreso, que eventualmente no se menciona tanto, pero ahí en ese documento está, digamos, su propuesta de la parte orgánica de la Constitución, porque ahí él propone, Morelos, pero dicen que también fundamentalmente Andrés Quintana Roo, su idea de Estado, la manera que ellos entendían
de institucionalizar ya el movimiento. Ponen ahí un ejecutivo sumamente fuerte, ¿sí?, y unipersonal. Y eso va a ser una distinción, una variante, ¿sí?, en relación con el resultado final, porque en la constitución de Apatzingán lo que hay efectivamente es un triunvirato. No está un ejecutivo fuerte, como lo proponía originalmente Morelos y Quintana Roo, que además lo estaban viendo desde la perspectiva de una lucha armada eventualmente, tener un legislativo fuerte puede obstaculizar la toma de decisiones. Entonces, en todo contexto de guerra siempre se dan facultades extraordinarias al Ejecutivo, pero tal vez el resto de los diputados no lo vieron así y consideraron que era pertinente que en realidad el fuerte fuera el legislativo, en la Constitución de Apatzingán. Por eso es importante este documento. Entonces, me parece que tanto los sentimientos de la nación como el reglamento del Congreso son fundamentales y expresan mucho del pensamiento de Morelos, que se va a ver materializado ya en el documento constitucional. Gracias, maestro. Y tampoco es casualidad que del reglamento del Congreso se emane esa desconfianza que había para poner a cada quien en su lugar y en su participación concreta en el Congreso. Y tampoco es casualidad que la parte dogmática de la Constitución de Apatzingán se llame elementos constitucionales, ¿verdad? Como se había manejado así. Y por último, maestra, por favor, respecto a Morelos, ¿cómo se concreta todo esto? Pues bueno, yo creo que Morelos efectivamente debemos de considerarlo en la segunda etapa del movimiento revolucionario, que se consideró como la organización. Y viéndolo en este sentido, yo insistiría en que él retoma muchas de las cosas de Hidalgo. O sea, que cuando inicia el movimiento, Miguel Hidalgo realmente cuánto participa, o sea, su función fue iniciar, por eso es que se le honra como iniciador. No tuvo tiempo en realidad de llevar a cabo muchas cosas, pero la idea del Congreso ya estaba desde él. O sea, las necesidades que había de la separación de Nueva España de España, de cambiar incluso de Nueva España, el nombre, y por eso después América Septentrional, América Mexicana, y bueno, después México. Yo soy de un municipio, por ejemplo, de Tlaxcala, que todavía se llama Españita, y después de la independencia, eso es increíble, porque se borró absolutamente todo, y sin embargo sigue siendo Españita, ¿no? Bueno, en este proceso, lo interesante de Morelos, digamos, que es que deja el aspecto militar, por así decir, a un lado, para retomar este aspecto del que estamos platicando. Incluso eso va a ser supervisión, porque Morelos va a morir en muy poco tiempo. Estamos hablando de que esta segunda etapa la consideramos hasta 1915, que es la muerte de él. En realidad él empieza a participar con Hidalgo desde 1910, por eso es que hace constantes alusiones a cómo se fueron fraguando las distintas posibilidades de este nuevo gobierno, de estos nuevos aspectos documentales, legislativos, en fin, donde se recoja por completo y se dé un nuevo cauce a una nueva nación, justamente, ¿no? Esta es, yo creo, la aportación real de estos héroes, que pues no en balde los consideramos héroes, o sea, realmente dieron su vida, su lema era así, o lograrlo o morir. Y pues digamos, las alianzas que se establecen entre unos y otros, las posibilidades de llevar a cabo todo esto, pues van dando continuidades y rupturas que se llaman historia en un momento, ¿no? Por eso a veces dejan de coincidir y bueno, vemos cómo no están de acuerdo, pero es que era muy, muy entendible en su momento, porque a veces queremos juzgarlos con nuestros criterios de acá. Si nos preguntamos de repente, ¿cuál era su ideología? Decíamos, lo comentábamos la vez pasada, hoy es una pregunta de nuestro siglo, de nuestro momento, pero ¿qué consideraban ellos en ese instante? O sea, no se podía hablar de un término, de un concepto
político, ideológico, filosófico que se comienza a generar en el siglo XVIII y que en este momento, pues como podemos ver lo que les decía, los distintos estamentos de la Nueva España, donde no era posible que toda la gente que participaba en el movimiento tuviera conciencia de qué es lo que se requería a nivel formal, o de que no hicieran un atraco como se les acusa a las huestes de Hidalgo, y donde él decía, pues bueno, pues no se puede evitar, y además no era posible detener a las masas, como se dice hoy. O sea, en qué momento irrumpen y se les van de las manos, pues no se sabe. Desde muy pronto hubo esto, se acusa mucho que en la Lóndiga de Granaditas hubo mucha crueldad, se mataron españoles, pero bueno, ese es el problema. Cuando se trata de las clases bien cimentadas, la gente respinga, y como Lucas Alamán y una serie de gentes conservadores nos van dejando como historiadores a cuentagotas sus opiniones, tal parece que hasta la fecha persiste, ¿no? O sea, estas gentes fueron contra los, ¿cómo es posible, no? Pero no se ve todas las causas que hubo en Nueva España, porque sí es cierto que podemos hablar de lo que pasó en Europa y de decir en un símil, o sea, allá también luchaban por la república, sin embargo, pues no había manera de lograrlo, tanto que regresó Fernando VII, y aquí consideraban, regrese Fernando VII o cualquier otro rey, cualquier otro representante de los Borbones podía haber estado ahí, pero en realidad son coyunturas donde aquí los insurgentes pensaban, bueno, podemos utilizar hasta cierto momento la posibilidad de que regrese. Ahí se contempla. Pero eso no quiere decir que ellos no hayan conocido su momento, sobre todo, yo insisto, las necesidades de la población de la Nueva España, y además estaban conscientes de que, por ejemplo, en el comercio, la gente que producía aquí era justamente a través de esas clases menesterosas como se podía, por ejemplo, la minería. ¿Cómo llegó a España toda la plata que se le suministró? Como ahora se suministró el petróleo a otros estados, digamos. En estas posibilidades, la gente, pues si no tenía claro ideológicamente y políticamente ciertas cosas, sí tenía el sentir de sus necesidades, ¿no? Entonces, estas causas de la Nueva España yo creo que fueron bastante importantes y a veces no les consideramos todo el peso que tuvieron. En cuanto a las ideas, yo creo que es algo muy importante recordar que tanto en Nueva España como en el siglo XIX, como todos nuestros intelectuales siempre, si vemos su nutrimento cerebral, pues sabemos que siempre estuvieron bien informados de lo que sucedía afuera, no es que no supieran. Hidalgo, justamente en uno de sus curatos, le llamaban la Francia chiquita. ¿Por qué? Porque ahí recibía a todo el mundo, o sea, él no hacía diferencias, él realmente, yo creo que fue una gente que efectivamente luchaba por la igualdad, por eso es que se metió ahí. ¿La igualdad de quién? Porque en su propio seno, digamos, promulgó y llevó a la práctica eso, realizaba obras de teatro francesas, donde quedaban incluidas gentes de todos los estamentos, y en su casa recibía a todo tipo de gente. Cosa que ahora decimos, bueno, es que seguimos en esas situaciones difíciles donde, bueno, si viene el indio de un pueblo y me viene a vender, pues le cierro la puerta. Si viene alguien, pues a veces que es distinto, porque una de las cosas que ellos insistían, tanto en los sentimientos de la nación como en el Congreso, fue que la gente permanezca por sus virtudes, no por el color de su piel. Ese tipo de cosas, pues seguimos ahí en el pendiente, ¿verdad? Por eso es que se nos desatan los acontecimientos tan crudamente aún en la actualidad. México realmente yo considero que vive un proceso, y que ese despertar hacia la independencia de estas gentes, ese sueño, como decía el doctor, pues sigue pendiente, sigue ahí. Nosotros todos tenemos el sueño quizá de que este país pues tenga efectivamente, como decían los franceses, libertad, igualdad y fraternidad, pero como indudablemente sin que supieran siquiera, pues los indios, las castas que eran numerosas por ahí, no sé si pasó un cuadrito donde están
al menos 16 castas, o sea, las cruzas, las mezclas que hubo en Nueva España, no solamente de español e indio, sino el tercer elemento que le llamaban a los africanos, los asiáticos, toda la gente que llegó a esta nación, bueno, ahora que podemos ahora llamar nación, y que tuvo que convivir, y que en ese sentido, pues era muy obvio que tenían necesidades y que querían verlas reflejadas. Cuando ven la posibilidad de un movimiento, pues se van, y es un ejército efectivamente sumamente improvisado. Sabemos que iban, pues no sé, con sus instrumentos de labranza, con piedras, con palos. Entonces, era por número quizá que hubieran pensado en ganar una lucha al principio, y por eso se dice, bueno, Morelos sí tuvo quizá más tiempo, sí pudo, sí tuvo la visión, indudablemente era un hombre estratega importante, pudo mejorar, digamos, el movimiento, pudo organizar al ejército, organizar a los soldados, darles mejores posibilidades, pero esto no bastó, porque Morelos mismo pues es derrocado, y el movimiento independiente, por lo menos el naciente en estos años, pues vemos como finalmente, si nos vamos a 1821, y si nos vamos un poco más adelante, pues Iturbide se proclama emperador, o sea, volvemos a la misma, o sea, no se consolidaron una serie de cosas que nos quedan pendientes. Pero en España igual, o sea, la Constitución de Cádiz es una constitución monárquica. Sin embargo, a pesar de ser monárquica, pues no fue aceptada por Fernando VII. ¿Por qué? Porque en el contenido, pues intentaba retomar, pues si decimos la ideología francesa, las ideas que permeaban en cuanto a un cambio ya de una concepción de nación, ya. De hecho se llama nación en todos estos documentos, porque nación no implica si es monarquía, si es república, si es que es una nación, ¿no? Pues en España viven los mismos altibajos, también tienen una serie de alianzas y cosas que les permiten llegar hasta cierto punto o replegarse. Eso es lo que pasó en México, o sea, avances y repliegos constantes que fueron los que conformaron a este movimiento revolucionario de independencia. Gracias, maestra. Me gustaría, a manera de conclusión, en una intervención de cerca de 5 minutos, que cada uno de nuestros expositores, empezando por el doctor Sáenz, nos comentaran qué es el decreto constitucional de Apatzingán hoy, cuál es su significado, su trascendencia. Por favor. Bueno, primero volviendo un poquito a la Junta de Zitácuaro y al documento de Rayón, no se nos olvide el título completo, es Elementos Constitucionales para fijar nuestra felicidad. Entonces, a propósito de la parte axiológica, dogmática y demás, pues estamos hablando de documentos filosóficos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una excentricidad. Dejará de serlo la Constitución de Apatzingán o el decreto constitucional en la medida en que lo estudiemos, en la medida en que lo vivifiquemos y seamos capaces de presentificarlo con sesiones como esta, con debates como este. Yo sí creo que es uno de los puntos más altos de nuestro patrimonio político y de nuestra cultura política, pero eso es, digamos, no a título individual, digamos, si no, no estaríamos aquí reunidos, pero no es así como lo representamos dentro de nuestras fuentes nutricias de lo que es el constitucionalismo mexicano o la filosofía política mexicana. Yo creo que es un documento que merece tener mucho mayor atención, y el hecho mismo de que se estudie, divulgue e interprete y se sitúe, como han insistido muchos los colegas con razón, en sus coordenadas específicas, en sus contextos de aparición concretos, sería particularmente importante. Creo que conforme sigue la génesis del constitucionalismo mexicano, a partir después del 24 y de todo esto, me parece que hasta los ordenamientos vigentes tienen mucho de deuda y mucho de rezago en relación con algunas de las propuestas que hace este decreto constitucional. Sigue siendo revolucionario, sigue siendo vigente en más de un sentido y en más de una parte de su clausulado, lo cual es notabilísimo. Hablamos de un documento que está cumpliendo 200 años y que en muchos de sus pasajes
me parece que es más radical incluso que la Constitución del 17, de tal suerte que me parecería que el mínimo homenaje que debemos rendirle es su lectura, su comprensión y su divulgación. Y este es el espacio fundamental. Y recuperar que más allá de esto que ya algunos comentamos, de la idea de la desconfianza, de que el poder para funcionar socialmente requiere dividirse consigo mismo, y que la idea esta de cómo colegiamos ciertas decisiones sigue estando en el tintero y sigue siendo un mecanismo que tendríamos que afinar muchísimo, muchísimo más. Si no, el riesgo es que en desconocimiento de alguna manera de las facultades y atribuciones de los órganos o de los poderes formales, hagamos los ajustes que suponemos, o suponen algunos, requiere esa abstracción llamada la nación. No ha sido el legislativo el detonador, por ejemplo, de las reformas estructurales en número de 11 que hoy tanto nos empeñamos en festinarlas, sino es un proceso ajeno a la deliberación legislativa la que genera las condiciones básicas para que asuma esa agenda el propio legislativo. Entonces, ahí este asunto de la división de poderes y de los espacios y facultades metaconstitucionales o informales, pues sigue estando allí, y creo que es un muy buen referente el del decreto constitucional para reordenar democrática y participativamente la vida política mexicana. Gracias, doctor. Y con la dispensa del maestro Zapata quisiera que concluyera la maestra Ávila para no dejar una dama al final, por favor. Bueno, pues este llamado en su momento decreto, les decía que realmente es gustoso para los historiadores haber contagiado a juristas y a todo el mundo a retomar la historia, a retomar sobre todo esas causas históricas, filosóficas, que nos ayudan a normar mejor el derecho. O sea, hoy se le acepta, por lo menos por diversos juristas, como la primera constitución mexicana. Yo creo que es innegable que esta constitución, y como dice el doctor, o sea, son las nuevas generaciones, son ustedes los que saben leer y no somos analfabetas en este país, pues leer es una responsabilidad, es un compromiso. Si estas gentes dieron la vida, nosotros tenemos que dar horas de lectura, al menos horas de reflexión. Un intelectual se compone de reflexión, pero ¿qué lo nutre? La lectura. Entonces tengan la curiosidad de leer todos estos documentos que hemos citado aquí, porque de alguna manera son el legado que estamos recibiendo de estos héroes, algunos anónimos, la mayoría, y otros los que conocemos, y que dejaron, porque de los anónimos quizá no conocemos, o los poco conocidos no tenemos ni siquiera todos los nombres. Ahora que somos tan feministas y que se estudia la mujer en muchas de las cosas, caray, en el proceso revolucionario de independencia hubo multitud de mujeres. ¿Dónde están? Pues ahí están sus voces, sus peticiones en esta primera constitución, con sus antecedentes, como vimos, los elementos, los sentimientos, el reglamento y toda la documentación que gira en torno a todo esto. Yo creo que, si no mal recuerdo, el año pasado el INER sacó una publicación de los sentimientos de la nación, en donde ustedes podrían acercarse a una serie de documentos que nos permiten tener una mejor idea de lo que constituyó todo este intento legislativo que quedó ahí y que ahora se le concede, insisto, el lugar como primera constitución mexicana, pero que además las deudas con esos documentos, pues por la misma situación política de México, de haberse emergido después como un imperio mexicano y no como una república, y cuántos años, ustedes saben, el siglo XIX fue sumamente sangriento, que los conservadores, los liberales, en fin, las constituciones son producto de esas luchas. Entonces la constitución, la primera, todo lo que ella plantea, a pesar de que no era, bueno, ahora tenemos muchísimas posibilidades, simplemente hacer la constitución en cuanto a recursos materiales no tiene comparación en lo que hacían estas gentes que andaban cargando hasta la imprenta, que en plena lucha, en pleno cabalgar, llevaban todos estos
instrumentos, y que ahora a lo mejor vemos como, ay, se ve un documentito ahí que pues, con trabajos leemos que dice decreto constitucional, no sé qué, pues cómo lo pudieron haber sacado, cómo pudieron haber juntado todos estos pensamientos en esos documentos que todavía subsisten. Miren que no siempre subsisten. El acta de independencia llegó un momento en que México prácticamente no la tuvo. El acta de independencia, que ahora está resguardada en el AGN, anduvo, o sea, había 2 ejemplares, nos dicen los historiadores. Uno se incendió por allá a principios del siglo XX y no se tenía. El otro, un mal empleado le había vendido y carecimos de ella hasta que finalmente, pues, la logró alguien comprar, la tuvo en su posesión un tiempo, y después justamente el despacho de Eduardo Pallares participó, el INAH participó en ver si el acta de independencia era la real o no, y fue que se entregó y que ahora volvemos a tener acta. Pues ya que tenemos estos documentos, yo los invito a ustedes como nuevas generaciones a leerlos, a acudir, a brevar a ellos, no con el fusil en la mano, pero sí con las armas de la crítica, como se dijo, no con la crítica de las armas quizá, pero a ver estos documentos y a saber como ciudadanos que somos ahora realmente hasta dónde se han cumplido esos documentos que en algún momento se vieron tan peyorativamente, y se llegó a pensar incluso que era una constitución provisional, cuando ahora los mismos juristas ven que fue una constitución tan completa, justamente porque fue la primera vez que se instituyó y que quizá como nunca tenían claras las necesidades y los huecos que había que cubrir. Gracias, maestro Roberto Zapata, por favor. Sí, creo que una de las cuestiones que yo quisiera invitar a que tengan presente cuando se acercan a la lectura de un documento histórico es entenderlo como un entramado, ¿sí? No como un objeto, un texto con una lógica cerrada que transmite una verdad ya incuestionable. Justamente la riqueza de acercarnos a esos textos históricos es que permiten una variedad de lecturas impresionante, y que invitan también a explorar las fuentes que esta Constitución tuvo. Efectivamente se mencionó la Constitución de Cádiz, también al principio se mencionaron las constituciones francesas, pero yo creo que una de las fuentes tal vez más significativas es tal vez la experiencia misma de Morelos, ¿no? Yo sí veo en este personaje un componente social que ya él lo tiene muy claro a principios del siglo XIX. La eclosión, digamos, la reflexión de lo social es, digamos, tardío en relación a Morelos. Ya es de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, Marx está escribiendo a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Y hay un componente social en el pensamiento de Morelos que yo creo que su fuente no era una doctrina, no era tampoco una filosofía acabada, efectivamente, no había una práctica de lectura de los ilustrados, ¿no? Eran novohispanos, su visión del mundo era totalmente diferente a la nuestra, sus referentes de legitimidad política también eran otros, y que en este contexto Morelos haya afirmado, como lo hizo en Los Sentimientos de la Nación, esta necesidad de una legislación que moderara la opulencia y la indigencia, ¿no? Habla de una sensibilidad que su fuente yo creo que fue la vida misma. O sea, Morelos no fue un ilustrado, no era un intelectual como Hidalgo, por ejemplo. Era un mestizo en un contexto geográfico diferente a aquel donde se movió Hidalgo, que su lógica de independencia, bueno, su movimiento se fundó fundamentalmente en ciudades, ¿no? Morelos se movió en el ambiente rural,
¿sí? Entonces tenía un contacto directo con las clases bajas. Además, el tema de las castas era muy sensible para él seguramente porque tenía un componente negro en su sangre, ¿no? Y eso yo creo que lo estimuló, ¿no?, a establecer conceptos que en ese momento eran nuevos, o por lo menos con un enfoque totalmente diferente a como era manejado en Cádiz, ¿no? El componente de modelos creo que era más vivencial, a mí me parece. Y creo que es importante tenerlo presente al momento también de leer la Constitución de Cádiz, que también plantea problemas donde todavía los juristas están peleando de si fue o no vigente. Están las dos posturas, las dos dan sus argumentos. A mí me parece, como historiador, que la Constitución de Apatzingán debe ser entendida en un contexto donde su legitimidad y al mismo tiempo su vigencia se la dieron aquellos que creyeron en ella. ¿Ah? Es decir, los que le dieron forma, que fue el Congreso. Si le preguntamos a Calleja, pues Calleja va a decir que no, ¿no? Entonces, pero ellos sí creían en este proyecto y estaban conscientes, ¿sí?, de que era un documento que estaba en el contexto de la guerra. Ellos en la misma Constitución plantean hacia el futuro la creación de una representación nacional, que es la que ya le va a dar mayor forma a ese proyecto que todavía no tenían ellos muy claro. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, nuestro agradecimiento al maestro Roberto Zapata, nuestro agradecimiento a la maestra Julieta Ávila, nuestro agradecimiento al doctor Luis Ignacio Sáenz. Me parece que la maestra Jacqueline Centeno va a... ¿Preguntas? Parece que tenemos programada una sesión de preguntas, pues ¿tienen alguna duda? El doctor comentaba sobre lo que debe de tener el poder para poder funcionar. ¿Podría precisar un poquito más esta cuestión? En donde decía el poder... ¿De nuevo? Sí, repito, el doctor nos hacía el favor de comentar que el poder para funcionar debe, y es lo que quisiera saber, ¿qué debería de hacer el poder para que funcione? Y también comentaba que la Constitución, con tantas modificaciones que ha tenido, debemos reordenarla. ¿Qué implicaría el reordenar nuestra Constitución? Bueno, yo creo que el problema del poder, digamos, es su deterioro. Digamos, está muy sujeto, es vulnerable al paso del tiempo, de tal suerte que una forma de controlar los efectos de ese envejecimiento de todo poder, que nos lo demuestra la historia de todas las civilizaciones, es de sí mismo, es operar en contra de sí mismo. Sino lo que surgen como poderes revolucionarios terminan siendo regímenes del terror y terminan siendo el nuevo statu quo. Eso pasa en todos lados, absolutamente, de tal suerte que se requiere una suerte de renovación constante. El poder tampoco puede, digamos, entregarse o exponerse, crucificarse a su desaparición. Entonces ahí ese es un tema de participación social y ciudadana, de cómo controlar, de cómo, digamos, en un auténtico ejercicio de cultura de la legalidad y de rendición de cuentas, de transparencia, el poder sea dividido constantemente en relación consigo mismo. Subrayaba yo que me parecía notable esta conciencia del problema del poder en el caso de quienes impulsan el Congreso de Chilpancingo y su resultado espectacular del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, porque ya prevén un ejecutivo débil y por alguna extraña razón esta cosa que llamamos la nación mexicana piensa que se requiere siempre un ejecutivo fuerte. Si lo vemos, hay una obsesión y una debilidad constante en favor de las formas presidencialistas o de ejecutivos poderosos, y no forzosamente esos son los mejores momentos de nuestra historia, o los costos de su eficiencia y de su eficacia son altísimos.
Entonces yo lo único que digo es que, bueno, no hemos encontrado mejor fórmula que la democracia para establecer los modos de cohabitación de lo colectivo, pero que deberíamos de tener una participación mucho más creciente contra el judicial, contra el ejecutivo y contra el legislativo. Eso es lo que yo entiendo de dividir al poder consigo mismo, ¿no? Y el asunto de la Constitución no es tanto ya, nosotros somos realmente de un, digamos, resultado de una tradición altamente retórica, no somos anglosajones, entonces somos compulsivos, queremos normar las cosas hasta el último detalle. De allí que hacer reformas estructurales como ahora estamos atorados en eso, bueno, pues supone ahora el reto, no menor, de la legislación secundaria y de cómo vamos a instrumentar esto, etc. Entonces, hacer cuenta nunca acabar, o sea, estamos reescribiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todos los días. Y la verdad es imposible que la ley o la reglamentación puedan cotejar y contemplar todas y cada una de las posibles hipótesis de comportamiento de lo real, ¿no? Entonces creo que ahí esta exageración normativa pues tampoco nos lleva a buen término, ¿no? ¿Alguien más? Gracias. Quisiera solicitar un aplauso a nuestros expositores, por favor. Muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. La Facultad de Derecho quiere hacerles entrega de un reconocimiento especial a ustedes. ¿Me podría ayudar, maestro Vidal? Al licenciado Roberto Zapata Pérez por su destacada participación. A la maestra Julieta Ávila Hernández, también por su destacada participación. Al doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez, por su destacada participación. Y por supuesto al licenciado Miguel Ángel Vidal, por ser un excelente moderador. Muchísimas gracias. A ver, no se vayan. Vamos a echar un Goya, ¿no? Nos paramos todos para clausurar la mesa redonda. Estamos en Ciudad Universitaria. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! Universidad. Gracias por los